Sean muy bienvenidos todos. Muchas gracias por venir a este encuentro en que vamos a hablar de sabiduría antigua, pero también del mundo contemporáneo, ¿no es cierto?, y de los desafíos que nos presenta. Y para eso estamos acompañados por dos personas muy entretenidas, doctores los dos en filosofía, Patricio, doctor en filosofía en Alemania, Gerardo en Italia. Patricio también ha traducido las obras de Séneca, que es uno de los principales pensadores estoicos. Gerardo ha escrito uno de sus últimos libros, se llama Desempolvando a los autores clásicos. Así que creo que vamos a tener mucho tema entretenido para hablar. Y al final, nuestra idea en los 15 últimos minutos es que ustedes planteen unas 3 o 4 preguntas al público y ellos les van a contestar las que les parezcan más apropiadas. Entonces, bueno, partimos esta conversación en que nos preguntamos un poco ¿qué ha pasado que estos pensadores de hace más de 20 siglos, un Séneca, un Marco Aurelio, que era un emperador romano, de repente se transforman como en rockstar y se habla de ellos en las salas de clase, sus libros están en las librerías, la juventud los lee, etc. ¿Qué ha pasado? ¿Es una moda pasajera o tal vez tienen algo importante que nos puede ser un aporte para los desafíos de la vida contemporánea? Así que los invito a escucharlos a los dos y si tienen alguna pregunta, a plantearla al final. Bueno, voy a partir con una pregunta para Patricio, preguntándole un poco básico, pero ¿qué es el estoicismo? ¿Es una corriente de pensamiento? ¿Es una filosofía? ¿Es una forma de espiritualidad? ¿Es un pensamiento romano? ¿Un pensamiento griego? Cuéntanos un poco, Patricio, para partir. ¿Está prendido? ¿Se escucha? Bueno, en primer lugar quiero agradecer a Puerto Ideas, especialmente a Chantal Signorio por esta invitación y también a ustedes dos por esta conversación. El estoicismo, aunque suene una verdad de perogrullo, es una filosofía. Y filosofía en la antigüedad significa algo un poco diferente que filosofía en los tiempos actuales. ¿Por qué? Porque en la antigüedad greco-romana el término filosofía y la práctica de la filosofía significa una forma de vida, podríamos decir. Esa forma de vida no es solo un conjunto de teorías articuladas científicamente acerca de la realidad, por ejemplo, una teoría del conocimiento, o una ética, o una filosofía política, sino que es una teoría junto a una praxis, o a un estilo de vida, un modo concreto de vivir. Hay que pensar que los filósofos de la antigüedad, cuando se hacían parte de una secta filosófica o una escuela filosófica, hasta cambiaban el modo de vestirse y su alimentación, etc. Entonces, en primer lugar hay que pensar al estoicismo, al igual que otras corrientes filosóficas de la antigüedad, como el epicureísmo o el platonismo, como una forma de vida global, es decir, que involucra tanto una teoría, una visión de mundo articulada científicamente, causalmente, y una práctica. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el estoicismo es una corriente que nace en Grecia, cerca del año 300 a.C., en Atenas, en diálogo con y contra ciertas filosofías dominantes de su época, sobre todo el epicureísmo. Es fundada por un tal Zenón de Sitio, que no era griego, era de origen fenicio, y luego fue continuada por dos grandes importantes como cofundadores del estoicismo. Uno de ellos es el famoso Cleantes y luego viene Crisipo. Este trío fueron los fundadores del estoicismo. Y el estoicismo es una filosofía, como digo, una teoría con una praxis muy sistemática. Los estoicos fueron los filósofos que primero hicieron un énfasis en la sistematicidad de la filosofía. Y eso significa lo siguiente. Los estoicos dividían la filosofía en 3 áreas, ¿no? Lógica,
ética y física. Y los estoicos fueron los primeros que dijeron que estas tres áreas están compenetradas mutuamente. No se puede hacer lógica o teoría del lenguaje sin una física, es decir, sin un estudio de la naturaleza. Y a su vez, no se puede hacer una pregunta ética sin un estudio de la física y así. En general, la filosofía estoica antigua es conocida por su acentuación en una ética de la virtud. Una pregunta muy importante de la ética antigua, quizás la pregunta más importante, es ¿en qué consiste la felicidad? Y los estoicos respondían, inspirándose un poco en Aristóteles, pero apartándose de él, que la virtud era la felicidad. No el placer y tampoco una vida acompañada de virtud y acompañada de otros bienes, por ejemplo, la fortuna, el linaje, el poder, etc. En ese sentido, los estoicos siempre fueron, tanto en Grecia como en Roma, filósofos provocadores. Ellos utilizaban esta forma llamada paradoxon, que es como una tesis contraria al sentido común, para llamar la atención. Y la ética estoica, que es la ética que hoy día nos llama mucho la atención, es una ética, entre comillas, contraria al sentido común, ¿no? Porque nos dice, por ejemplo, que todos los que nosotros consideramos bienes, por ejemplo, la riqueza o el poder, en realidad no son bienes. O que en realidad toda la vida emocional nuestra tiene que ser sujeto de terapia y tenemos que expulsar nuestras emociones, ¿no? y lograr una especie de apatía, ¿no? Eso es, grosso modo, el estoicismo. Obviamente podríamos conversar sobre diferentes cosas, pero hay que quedarse con eso. Es un fenómeno filosófico, cultural, espiritual, porque eso significa filosofía de la antigüedad, que nace en Grecia y que luego pasa a Roma y que tiene una segunda vida en Roma gracias a pensadores como Séneca, Marco Aurelio, Epicteto y otros más. Muchas gracias. Gerardo, cuéntame, tal como dice Patricio, el estoicismo tuvo un reflorecimiento en Roma, ¿no es cierto? Con Séneca, por ejemplo, que fue un pensador que le tocó vivir en la época de Calígula, de Nerón, incluso fue preceptor de Nerón cuando era pequeño. ¿Tú crees que tiene algo ese contexto histórico en el que floreció en Roma el estoicismo con los desafíos que enfrentamos hoy? ¿Por qué parece como seducir hoy el estoicismo después de algunos siglos que quizás no tenía tanta importancia? ¿Qué crees tú que atrae al hombre contemporáneo del estoicismo? Muchas gracias, Elena. Mucho gusto de estar aquí con ustedes, muy agradecido a Puerto de Ideas. Pasé un fin de semana maravilloso aprendiendo y ahora me toca compartir algunas cosas, así que agradezco de antemano su paciencia. La pregunta que tú me haces es particularmente sugestiva y fascinante porque el estoicismo tiene una larguísima carrera, tiene 2.300, 2.400 años de historia y en realidad nunca ha desaparecido de la escena cultural. Siempre ha encontrado buenos compañeros a los cuales aliarse, el primero de los cuales fue el cristianismo, en el siglo II, los primeros cristianos que de alguna manera pertenecieron a élites intelectuales provenían todos del estoicismo y fueron estoicos antes que cristianos y por lo tanto el cristianismo heredó con mucha naturalidad ciertas ideas que venían de ese caudal. Atravesó toda la Edad Media, de la mano de Boecio, se insinúa en los escritos de Santo Tomás de Aquino, desde luego en la Suma, yo lo veo también en Dante, en la filosofía moderna, Descartes es conocedor, también Kant, incluso Nietzsche. Hoy, sin embargo, ya no solamente acompaña, creo yo, no, en los últimos 10, 15, 20 años ha habido un interés creciente y yo sinceramente creo que ese interés no va a decrecer, no va a decrecer. Hay muchas razones y te pido por favor que me calles cuando sea el momento, ¿no? El estoicismo está vinculado a una experiencia fundamental, ¿no? Como Patricio nos decía, nace con un pensador bárbaro, o sea, Zenón de Sitio, una persona que no es ateniense, que está de paso por la ciudad de Atenas,
sorprendido y fascinado por el ambiente cultural que encuentra en ella, hacia el año 340, 320 antes de Cristo. Es un comerciante y se le avisa mientras está en Atenas que el barco en el cual traslada las mercaderías ha naufragado. Y por lo tanto está en la ruina. Está en la ruina. Me da la impresión que esta es la experiencia sobre la cual se cimenta el estoicismo. La experiencia de que hay muchas cosas a nuestro alrededor que no están bajo nuestro control, no están bajo nuestro control. ¿Por qué hoy en día sentimos eso? Bueno, lo sentimos por muchas razones, ¿no? Lo sentimos por muchas razones. Probablemente estamos más expuestos a eso. Podemos seguir las cosas que pasan a través de las redes sociales casi en tiempo real. Podemos seguir, no sé, los eventos de la guerra en Ucrania, el precio del dólar, el valor de la libra de cobre en la Bolsa de Metales de Londres. Podemos seguir las elecciones en Estados Unidos. Podemos mirar todo eso con expectación sobre la punta del asiento, pero no tenemos control sobre ello. No sé ustedes, pero yo recibí, curiosamente, ¿no?, el día lunes un mail en el cual se me preguntaba si estaba sufriendo de election anxiety, si estaba sufriendo de ansiedad eleccionaria. Me llamó la atención, ¿no? Justamente era el día lunes antes de las elecciones, era un mail, digamos, bipartisano, digamos, ¿no?, porque todavía no teníamos resultados, etc. Al día siguiente noté que la Asociación de Psicología Norteamericana estaba alertando sobre altísimos niveles de deterioro de salud mental, precisamente en virtud de polarización, de enfrentamientos, de choques, y ciertamente con esta incertidumbre, ¿no? La incertidumbre de que nosotros no controlamos eventos que son muy importantes. Yo quisiera volver simplemente al mar como una metáfora. En realidad, esto que conté de Zenón de Sitio, digamos, ¿no?, nos lo cuenta un historiador de la antigüedad, ¿no?, Diógenes Laercio, que es un poquito dado a inventar. No sabemos, ¿no?, efectivamente si fue así, pero como dicen los italianos, se non è vero, è ben trovato, ¿no? Si no es verdad, está bien inventado. ¿Por qué? ¿No? Porque el mar siempre ha reflejado lo que no podemos controlar, ¿no? En la poesía antigua, en la poesía homérica, se nos produce esta imagen o esta metáfora de la existencia humana en la figura de Odiseo, que cruza el Ponto, que cruza el mar, que se enfrenta a corrientes, a tempestades, a monstruos marinos, que se enfrenta a naufragios, que se enfrenta a su propia impotencia. Los seres humanos no vivimos, tal vez hoy en día, más que nunca, a la intemperie, a merced de corrientes que no controlamos y que drenan nuestra energía. Piensen ustedes en un simple examen introspectivo. ¿Qué cosas, ¿no?, me hacen, digamos, estar noches insomnes? ¿Qué eventos posibles drenan mi atención, mi energía, me angustian, me producen ansiedad? En fin, podrán ser desde las cosas más lejanas, como las que mencioné antes, hasta las cosas más cercanas. Tampoco están bajo nuestro poder controlar, ¿no? Yo no puedo controlar un cierto ascenso laboral, tampoco puedo controlar un cierto despido laboral. Uno me podrá provocar una ansiedad, otro un temor, ¿no? Siempre estamos sometidos a temores, a ansiedades, a rabias, etc. Bueno, la primerísima lección del estoicismo, por la cual creo yo que el estoicismo no puede sino crecer en este mundo, es porque el estoicismo es una terapia del alma que viene a sugerir que hay que mantener una distancia emocional de frente a aquello
que no controlamos y que los antiguos llamaban el destino, la fatalidad. Séneca decía, ducunt volenten fata, nolenten traunt. Perdón, no sé si estoy bien, ¿no? Patricio es traductor, así que hay que preguntarle a él. Pero lo que quiere decir es eso, ¿no? Los eventos que están más allá de mi control, ¿no?, me pueden conducir con la debida disposición de mi parte o simplemente me arrastran. Y por lo tanto, todos los podemos ver un poquito de fuera, dado que es la elección en Estados Unidos, todos los exabruptos de euforia o de histeria en el caso de haber sido ganador o perdedor, todo eso para el mundo estoico antiguo probablemente hubiera sido objeto de una mirada, como decir, mira, esto es lo propio, no del hombre libre, no del hombre libre, sino del esclavo. El esclavo que está esclavizado, no por circunstancias exteriores, porque esas pesan sobre todos nosotros, sino sobre esta carga emocional con la cual nosotros vivimos, eventos que no están bajo nuestro control. Perdón. Súper, muy profundo todo lo que dice Patricio. Y tú nos dices que esta terapia del alma, ¿tú crees que no va a decrecer el interés en esta época en que nos cuesta como que sentir que controlamos algo? ¿Ustedes piensan que esta moda por esta terapia del alma o este interés puede ser peligroso, que sea una moda pasajera, liviana, que haya una interpretación de una filosofía que es profunda, de una manera como muy light, digamos, como tipo así cartel de feria artesanal, que ponen esas frasecitas, qué sé yo, o que realmente es un fenómeno positivo este interés, todo este público que ha venido a escuchar del estoicismo, es algo que nos puede apoyar? A ver, yo creo que el estoicismo pop o estoicismo popular es algo ambiguo o un arma de doble filo. Tiene un aspecto positivo y un aspecto negativo. Yo pienso que el aspecto negativo es simplemente acceder a algo que no es estoicismo, que tiene la palabra estoicismo, pero en realidad es mera autoayuda. Son frases hechas que ponen el énfasis en la resiliencia, la superación personal, el éxito y una serie de cosas que o bien no tienen que ver con el estoicismo o bien son contrarias al estoicismo, ¿no? Hace poco yo leí un libro de estoicismo popular para prepararme para esto y claro, había un capítulo sobre cómo ganar más plata, ¿no?, o cómo ser más musculoso. Y la verdad es que cuando uno lee los escritos de Séneca o de Marco Aurelio, lo único que hay es cómo desapegarse de la plata, ¿no? Cómo hacer que la plata sea algo que no te importe, es decir, cómo cultivar lo que los griegos llaman la indiferencia, ¿no? Los estoicos hacían esta división entre los bienes reales y los bienes indiferentes o neutros, ¿no? Adiáforon. Y todos los estoicos, como el ABC del estoicismo, es decir, que el poder político, la fortuna, el linaje, el aspecto físico, la salud y la plata son indiferentes. Y eso no tiene nada que ver con el estoicismo, podríamos decir, winner, ¿no? Que tiene más que ver con ir al gimnasio y irse a Silicon Valley. Pero hay autores que hablan sobre estoicismo que vienen de la academia o vienen simplemente del periodismo, y eso yo creo que puede ser un estoicismo popular interesante. ¿Por qué? Porque alguien que tiene curiosidad por conocer estos fenómenos, porque le interesa la terapia del alma, por ejemplo, o le interesa saber qué piensan los estoicos acerca de la muerte, puede acceder a través de estos libros introductorios a libros de estoicismo ya mucho más real, que son estos libros de los cuales tú hablas. Pueden ser Marco Aurelio, Séneca, Epicteto y una última cosa. El estoicismo era una filosofía, una forma de vida muy abierta a otros sistemas filosóficos. Cuando uno lee Séneca, uno se da cuenta de que el mismo Séneca se considera, él dice, yo soy como un espía que va al campamento militar vecino a robar ideas, porque a él lo criticaban por citar a Epicuro, ¿no?
En Séneca también hay filosofía platónica, hay filosofía de Epicuro. Entonces, la introducción al estoicismo puede significar a la larga una introducción a la filosofía. Gerardo, ¿y tú piensas en ese sentido que los libros del estoicismo son libros que son asequibles para un público general? Por ejemplo, un ensayo de Séneca como De la vida breve, por ejemplo, que además es breve el ensayo, porque llama la atención, qué sé yo, hay filósofos como Kant, qué sé yo, que tienen estas obras gigantescas, pero llama la atención que las obras estoicas son más bien breves o tienen un lenguaje más transparente, quizás, ¿no? Sí. ¿Me permites comenzar por lo último? Por la pregunta de... O sea, creo que hay que darle toda la razón a Patricio. Hay un cierto estoicismo basura que circula. Hay algunas cosas que te sorprenden mucho, ¿no? Como las que mencionaba el mismo Patricio. Yo supongo que siempre una buena idea termina transformándose en un buen negocio. Hay personas que han hecho del estoicismo un negocio, hay mucho merchandising, perdón, el anglicismo, hay mucha monedita, digamos, con una calavera que dice Memento Mori, que hay mucho curso de coaching estoico, mucha cosa, digamos, ¿no?, que tiene que ver. Hay algunas otras cosas que a uno lo dejan como condorito, exigiendo una explicación, ¿no?, del estilo de cómo tener éxito con las mujeres, ¿no? Vi uno que me sorprendió muchísimo, sugerencias estoicas para tu perfil de Tinder. Ese me llamó mucho la atención. Ahí sentí que tenía 1500 años, o sea, dije, esto no lo entiendo, ¿no? De verdad, exijo una explicación. Probablemente hay mucha cosa extraña circulando. Ahora, probablemente la sugerencia de Elena es muy importante. El estoicismo nunca fue una filosofía de cenáculo, no fue, digamos, para una élite como la Academia Platónica o el Liceo de Aristóteles. No, era algo que se hacía en la Estoa, un edificio, un pórtico abierto que daba al ágora, a la plaza, y por lo tanto probablemente tenía una intención de vincularse o de romper círculos estrictamente académicos, de llegar un poquito más allá. Para responder tu pregunta, yo creo, sí, creo que los clásicos de la literatura estoica, particularmente los tres grandes romanos, que son Epicteto, Marco Aurelio y Séneca, tienen una lectura muy fácil, digamos, ¿no? Y extraordinariamente fácil, comparado, por ejemplo, con otros, digamos, corrientes filosóficas que están mucho más teñidos de tecnicismo, etc. Son libros que se pueden leer, que tienen, digamos, dimensiones que se pueden leer, que se pueden llevar a todas partes. El Enquiridion, el manual de Epicteto, es un librito pequeño, está dividido en 52, 53 partes, lo digo porque lo estuve repasando hoy en la mañana. Es un libro que no tiene pérdida, Desde luego hay también literatura estoica de fuste, contemporánea, digamos, que se inspira en ello, y hay siempre mucha discusión que tiene que ver con las consideraciones actuales. ¿Puedo robar 2 minutos? Con respecto al estoicismo, yo sugiero pensar que hay 2 razones por las cuales el estoicismo tiene un futuro prometedor por delante. La primera es la que hablamos, la segunda es porque de frente a todo ese mundo que nosotros no controlamos, hay un mundo que sí controlamos, que es el de nuestras propias emociones, nuestros propios sentimientos, ¿no? La forma en que dividimos el tiempo, la forma en que estructuramos nuestras prioridades, la forma en que nos relacionamos con la gente que tenemos alrededor, la forma en que, o el modo en que procesamos nuestros sentimientos. Todo eso está en nuestro o bajo nuestro control. Y probablemente
nosotros, los hombres contemporáneos, los seres humanos que vivimos sobre este planeta, ahora mismo, tenemos también esta urgencia de poner orden en nuestra existencia. Siempre he pensado, hay un título de un libro más o menos famoso, no recomiendo el libro, me parece que no es tan bueno, pero el título es muy bueno, ¿no? Se llama Rules for Life, ¿no? Reglas para la vida. Y ese título resuena en buena parte de nuestra juventud. O sea, es necesario encontrar formas de darle estructura a nuestra vida, de reglarla, de normarla, de disciplinarla, de someterla a orden. Tal vez es un tema muy interesante pensar qué está pasando, digamos, ¿no? ¿Por qué nos sentimos tan necesitados de esa estructura? Muchas gracias, Gerardo. Ahora quería preguntarles, si se supone que una actitud estoica sabia es reconocer lo inevitable y adueñarse, en cambio, del destino de uno serenamente, ¿no es el estoicismo un pensamiento fatalista, una como ideología de la resignación, de contemplemos este desastre que hay y tratemos de funcionar lo mejor posible, pero ahí está el destino y no hay nada que hacer? A ver, yo creo que una pregunta difícil. En general se le critica al estoicismo una suerte de inmovilidad y sobre todo una ausencia de filosofía política, ¿no? Mucha gente piensa, bueno, cuando yo leo a Marco Aurelio, por ejemplo, a Séneca, hay muchas ideas acerca del dominio de sí, del control de las propias emociones. Bueno, ¿qué pasa con el otro? ¿Qué pasa con la comunidad política? Todo eso forma parte de lo que yo no puedo evitar y por lo tanto tengo que quedarme como espectador pasivo, por ejemplo, frente a un tirano, a un dictador o a una catástrofe política. Y la verdad es que no. Hay que pensar lo siguiente, y con esto retomo algo que dijo Gerardo. Los libros estoicos que nosotros consideramos como más interesantes literariamente son los romanos, ¿no? Y eso tiene una causa histórico-editorial. Lamentablemente no conservamos los libros de Zenón, ni de Cleantes, ni de Crisipo, solo conservamos fragmentos, ¿ya? Cleantes y Crisipo, y sobre todo Crisipo era un lógico y escribió muchos tratados de lógica que deben haber sido muy difíciles de leer. Eran autores muy completos. Bueno, el fundador del estoicismo, Zenón, escribió un libro que se llama nada menos que La República, ¿no? En referencia directa a Platón. Él escribió su propia República, criticando muchas ideas platónicas. Era un libro de filosofía política y ese libro lamentablemente se perdió. Cuando uno lee Séneca, por ejemplo, las cartas a Lucilio, también uno esperaría de Séneca, que fue nada menos que consejero de Nerón, algo de filosofía política, porque el hombre sabía lo que era el poder, ¿no? Y para qué decir, ya el caso más extremo, Marco Aurelio, que fue emperador de Roma, y en los pensamientos de Marco Aurelio hay nada o casi nada de filosofía política. Pero una cosa es la relativa ausencia de filosofía política en los textos estoicos y otra cosa es la actitud estoica ante la política. Y los estoicos eran políticamente activos. Eso lo sabemos por las biografías de los estoicos. Sabemos que, bueno, Séneca fue consejero imperial. Sabemos que el amigo de Cicerón, por ejemplo, Catón, fue un acérrimo enemigo de Julio César y que estoicamente, cuando Julio César accede al poder, Catón decide suicidarse, ¿no? Que es un acto político también. De hecho, se suicida 2 veces. Es de los pocos que se suicida 2 veces porque la primera no le resultó. A Séneca le pasó algo parecido también. A Séneca también le pasó algo parecido, sí. Entonces, volviendo a tu pregunta de la resignación, no, yo creo que en el estoicismo hay una doctrina ética fundamental, que también es física, de reconocer lo que está en nuestro poder y lo que no está en nuestro poder. Pero eso significa que lo que no está en nuestro poder hay que asumirlo no pasivamente, sino activamente. Entonces yo diría, resignación sí, pero resignación activa. Y la resignación activa o el asumir que hay cosas que no están en mi poder tiene que ver con una cosa que acaba de nombrar Gerardo, que es la terapia de las emociones.
porque el sabio estoico, y vamos a hablar sobre esto, el sabio estoico es apático, pero apático no significa insensible, ¿no? Séneca lo dice en una carta a Lucilio. Dice, ojo con traducir mal el término apatía, apátheia. Esto no es insensibilidad, sino que dice es ser invulnerable, ¿no? Estar más allá de el temor, el placer, el deseo, etc. Pero ¿quiere decir sentir? Sí, obviamente que se puede sentir, ¿no? Pero no estar dominado por esos placeres. Entonces, la resignación tiene que ver justamente con eso, con reconocer que hay ciertas cosas que como no dependen de mí, yo no las puedo cambiar y por lo tanto no tienen por qué asustarme, ¿sí? O no tienen por qué causarme ansiedad o deseo. Tú estás hablando entonces de sentimientos, Patricio. Yo les quería preguntar a ustedes dos, ¿cómo se inserta el razonamiento estoico, que tiene mucho que ver con el uso de la razón? Porque yo con la razón controlo mis pasiones, controlo mis emociones y las llevo como a buen puerto. Y hoy día vivimos como una época bien emotivista, ¿no es cierto? Las emociones son las que ocupan las pantallas, son las que ocupan los influencers, qué sé yo. ¿Por qué creen ustedes que ha aprendido el estoicismo, siendo que apela más bien a la razón que a las emociones? O quizás estoy entendiendo mal. Dale, Gerardo. Okay. ¿Cómo se inserta este estoicismo racional frente como al auge del emotivismo actual? En general, desde Platón, el ideal de someter el deseo y la emoción a la razón, ¿no? Es lo que prima y eso es lo que hereda el mundo estoico. Y de alguna manera, siempre que se trata de esta sobreemocionalidad o sentimientos que de alguna manera nos provocan sufrimiento, nos provocan ansiedad y un sufrimiento inconducente e inútil, siempre terminamos emparentando con el antiguo estoicismo. Simplemente como una forma de vincularse. Hay una forma de terapia psicológica, CBT, ¿no? Cognitive Behavioral Therapy, nacida en los años 60, 70 del siglo pasado, que pasa precisamente por esto, ¿no? Es, para algunos la única terapia psicológica que funciona, simplemente cito eso porque sinceramente no lo sé, pero es la idea de que, muchas veces, ¿no? Los sentimientos que llevamos dentro no conversan bien con la razón, ¿no? Y de hecho la neurociencia de alguna manera ha vuelto una y otra vez a pulsar esta misma tecla, ¿no? Diciendo, mira, todos los seres humanos somos muy emocionales, por más racionales, planificados, serenos que pensemos ser, en realidad somos muy emocionales, ¿no? Y en cada una de nuestras opiniones, incluso aquellas que nos parecen muy cuidadosamente elaboradas, hay siempre, ¿no? Subrepticiamente, miedo, rabia, ansia de pertenecer, necesidad de estar en lo cierto, un montón de emociones que de alguna manera se nos cuelan, ¿no? La neurociencia dirá, mira, hay una parte de nuestro cerebro que parece no estar conectada con la corteza frontal, donde reside la racionalidad y el lenguaje. Y por lo tanto, bueno, una parte muy importante, ¿no? de estructurar el comportamiento es precisamente no negar esos sentimientos, no embotellarlos, sino procesarlos racionalmente. De alguna manera, este es el esfuerzo de los antiguos estoicos y hoy en día, más que nunca, sentimos que tenemos que, digamos, que tener un cierto control sobre esas emociones, porque de otro modo, primero, producimos un cierto sufrimiento que es completamente inútil y en segundo lugar, nuestras mismas acciones comienzan a ser dictadas por
emociones de las cuales no somos ni siquiera conscientes. Perdona, Elena, ¿puedo volver? Yo siempre me quedo un poquito atrás, pero soy un poquito... entonces me quedé con esto de la palabra que tú utilizaste en tu pregunta fue... No, la resignación, exactamente. Perdón, estoy un poquito atrasado, pero es solamente para ponerme al día. Yo diría que el estoicismo es lo contrario de una filosofía de la resignación, ¿no? Hay un discípulo de Zenón que se llama Cleantes, que era púgil, ¿no? Era un púgil. El pugilato era un tipo de deporte un poquito crudo y brutal como el del boxo, mundo. ¿no? Pero, sí, exactamente. Y de hecho, desde ahí, Cleantes, la idea de que el filósofo estoico o el hombre apegado a una cierta norma estoica es como un púgil. De hecho, el mismo Marco Aurelio, que gustaba de practicar el pugilato, tiende, ¿no?, a poner esta misma imagen, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy difícil mantener a raya, digamos, precisamente esta distinción entre lo que no podemos controlar, entre lo que podemos controlar, etc. Permítanme una referencia nada más. Hay un libro de los años 70, lo sugiero, digamos, porque además es cortito, así que es breve, son 60 o 70 páginas. Un libro en el cual, que es como uno de los primeros despuntes del estoicismo a la segunda mitad del siglo pasado, escrito por un tal Admiral Stockdale, que es un héroe de guerra norteamericano que pasó 8 años en una cárcel de Hanoi, en una prisión, en un campo de concentración. Fue sometido varias veces a tortura. Cuando lo liberaron 8 años más tarde, apenas podía caminar, quedó tullido un poco de por vida. Y él cuenta en ese libro, que se llama Coraje bajo fuego, cómo él se apegó en esa circunstancia extrema, dramática y horrible a la idea de que existe un espacio de libertad y aún de felicidad en las circunstancias más dramáticas que un ser humano pueda soportar, ¿no? De hecho, cuenta que llevaba el manual de Epicteto y que no se separaba de él, que era su única posesión y que lo leía puntualmente, ¿no?, rigurosamente. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir que de alguna manera, ¿no?, requiere una cuota de estabilidad emocional y de salud mental, ¿no? La práctica del estoicismo, desde luego, gracias a Dios, ninguno de nosotros se encuentra en una situación tan dramática, pero que probablemente el estoico se piensa a sí mismo como una persona que es un deportista de excelencia, que está siempre renovando la distinción entre lo que puede y no puede controlar, que está siempre normando lo que sí puede controlar y que está siempre, de alguna manera, ¿no?, aprendiendo a moverse en un mar, en un mundo proceloso, tempestuoso, en donde no todo se adapta a los propios deseos. Que eso requiere mucha, pero mucha disciplina y fortaleza. Nada mejor que las buenas recomendaciones del libro, hay que irlas anotando. Bueno, para ir redondeando y antes de que ustedes hagan preguntas, quería preguntarles un punto bien importante de la filosofía estoica, el uso del tiempo. Ellos hablan bastante del tiempo, de cómo abordar el presente, el pasado y el futuro, sin que eso genere ansiedad. Hablan un poco también de una suerte como de intensificación del tiempo vital, ¿no es cierto?, de cómo vivir hoy sin esa ansiedad que nos consume, para tener una buena vida. Entonces, cuéntenme un poco cómo ven los estoicos el tema del tiempo, el cómo afrontar el presente, pero también el pasado y el futuro. A ver, antes de responder esa pregunta sobre la doctrina, entre comillas, ética del tiempo, hay que pensar lo siguiente. En los libros de los estoicos que conocemos, sobre todo los romanos, encontramos frases cortas, muy punzantes, muy bien escritas, que pueden parecerse externamente a lo que hablamos antes, ¿no?
la autoayuda. Sin embargo, esas frases estoicas en realidad son resúmenes de ejercicios espirituales. Los estoicos decían que frente a la invasión de una idea negativa o de una pasión destructiva como el temor o el miedo, había que tener un instrumento o una arma a mano. Eso se dice progeiron, ¿no? Tenerlo a mano. Y tener a mano una frase. Pero esa frase, no es un mero mantra, sino que es una frase que es el destilado, ¿no?, o el precipitado de un razonamiento que puede ser conducido a premisa y que puede ser discutido racionalmente. Dicho eso, los estoicos sí proponían un ejercicio que podríamos llamar de intensificación del tiempo y que consiste en fijar la atención en el tiempo presente, con el objeto de no ser asediado por los recuerdos negativos del pasado o las ansiedades del futuro. Justamente porque el pasado ya fue y no lo puedo cambiar, por lo tanto forma parte de aquellas cosas que no están en mi poder, y también en el futuro no existe, sino que es un porvenir, no está en mis manos modificarlo o actuar sobre él. Entonces, los estoicos, esto aparece en Marco Aurelio, pero también aparece en Séneca, proponían el ejercicio de concentrarse en la hora presente, pero concentrarse no en el sentido de esta técnica meditativa que está bien de moda, que es el mindfulness, que es como una especie de vaciamiento de la conciencia, sino que es concentrarse en la acción presente. En ese sentido, por eso el estoicismo también conversó muy bien con el cristianismo de los primeros siglos, con el énfasis cristiano en que la conversión es hoy. O sea, yo no quiero hacerme, digamos, miembro del cristianismo en 2 años más o mañana cuando me convierta, sino que es ahora, ¿no? Resuena en esa frase que citó el profesor Carlos Peña en la conferencia de ayer, de ese poema de Rilke, ¿no? Tienes que cambiar tu vida. Y ese cambiar tu vida tiene que ver con concentrarse en el hoy, porque en el hoy se está jugando mi carácter, mi ethos, no ayer, ¿no? Lo que hice ayer, si es malo, el estoico piensa que hay que arrepentirse, ¿no? De hecho, los estoicos tenían este ejercicio cada noche de examen de conciencia. Eso es un ejercicio que heredan de Pitágoras y que luego expandieron los estoicos, ¿no? El examen de conciencia, el pensar acerca de lo bueno y lo malo que hice para enmendar lo malo y destacar lo bueno. Bueno, el ejercicio estoico entonces es concentrarse en el presente, y eso quiere decir actuar en el presente. Actuar en el presente sin ser asediado por los recuerdos y sin preocuparme por el futuro. Entonces, en ese sentido, el estoicismo es pariente del epicureísmo, ¿no? Porque los epicúreos también llamaban a vivir el presente. Esa doctrina de Epicurio tiene ecos luego en la poesía romana, ¿no es cierto? En Horacio y luego en Marcial, que dicen vive hoy. Tenemos que hacer un futuro puerto de ideas sobre los epicúreos, que también son bien entretenidos. Son muy interesantes, sí. Entonces, eso es un ejercicio espiritual que consiste en apartar el recuerdo, ¿no?, del pasado y anular, dicen ellos. Los estoicos son bien brutales para hablar de las emociones, porque muchas veces se dice, bueno, los estoicos intentan, por así decirlo, dominar las emociones. Ellos dicen erradicar. Los estoicos hablan de erradicar las emociones para lograr un estado de impasibilidad que luego dé pie a otro tipo de emociones, que ellos llaman eupάθeiai, las buenas emociones. ¿Bien? Ese es el ejercicio, ¿no? Concentración en el presente, evitación mental del futuro y también una especie de anulación del recuerdo. Sí.